16ª Jornadas STIC del Centro Criptológico Nacional y 4ª Jornadas de Ciberdefensa del Mando Conjunto del Ciberespacio, un ciberescudo único para España. El panorama de la ciberseguridad a nivel mundial está candente, ¿verdad, Pablo Sanemeterio? Por supuesto, Mónica Valle, está siempre a tope el panorama de amenazas, y además que los malos siempre están activos y depende mucho de la geografía en la que estén. Y hay mucho de lo que hablar en este sentido. José Alemán empezó a trabajar en ciberseguridad hace más de 20 años y actualmente ocupa el puesto de Consulting Sales Engineer para Iberia en Mandiant y recientemente adquirida por Google. José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí con vosotros. Un placer hablar en este marco de las 16 jornadas de CNCERT y 4ª jornadas de ciberdefensa SDEVCERT. ¿Cómo está el panorama de amenazas a nivel internacional, José? Bueno, es un tema interesante porque además justo en el módulo de hoy de amenazas APT se ha hablado de un APT ruso al principio y bueno, mi charla tenía que ver con el panorama en Irán concretamente, pero he introducido la parte de cómo se posiciona Irán dentro del mundo de la ciberamenaza. Y bueno, la verdad que es un tema apasionante para el que le guste la inteligencia relacionada con amenazas y con APTs. Y como has dicho, está muy muy candente, hay mucho movimiento y siempre hay algo que contar de este asunto. ¿Y cuál es la situación de Irán? Cuéntanos un poquito de lo que has hablado en tu charla. Bueno, seguro. Sí, cuenta. Pues es interesante porque es un actor que no se conoce tanto. Es decir, los chinos, los rusos están muy en boca de todos. De hecho, los rusos por el tema de la guerra y tal, las acciones que han llevado a cabo durante la invasión de Ucrania. Pero bueno, digamos que ahí, dicho así un poco entre nosotros, a la chita callando, los iraníes tienen unas capacidades bastante elevadas. Hemos venido a presentar un actor nuevo que Mandiant ha graduado en septiembre, que se llama APT-42. Y bueno, básicamente lo que hemos contado es cómo el panorama de los actores dentro de Irán, cómo se organizan, dónde están ubicados, dónde pensamos que están ubicados cada uno, quiénes son, qué hacen, qué objetivos tienen, y eso es un poco la charla y de qué ha ido. Uh-huh. ¿Y por qué elegiste, José, Irán? ¿Por qué decidiste hacer esta investigación tan profunda, además, sobre la ciberseguridad y la inteligencia en concreto en este país? Pues es una muy buena pregunta. Realmente la charla, nosotros en Mandiant queríamos que el CCN nos cogiera una charla que fuera interesante. Entonces, este es el evento más importante que hay a nivel nacional. Aquí hay mucha gente del entorno militar. Irán es un actor muy interesado en los gobiernos, no es tanto tan digamos atractivo como China y Rusia, y justo Mandiant ha graduado, es un concepto nuestro, un actor en septiembre que es APT-42, que es un actor iraní, y la última vez que graduó un actor fue en 2019, APT-41 un actor chino. Es decir, es una cosa que no pasa todos los días y es una cosa relevante, con lo cual nos pareció interesante, a ver si al CCN también se lo parecía, y para darnos una charla en la sala grande el primer día, parece ser, y me han dicho que había bastante gente, que ha sido interesante, o sea que yo encantado de haber estudiado sobre este tema. ¿Y qué es lo que le caracteriza a este actor iraní? Pues digamos que el modus operandi no es demasiado técnico, no utilizan mucho malware y sobre todo lo que hacen son labores de vigilancia y labores de recuperación de credenciales, de recolección de credenciales de los objetivos que atacan. Es un actor que apunta a objetivos que tienen que ver con intereses del régimen iraní, con la oposición, algunas instituciones fuera de Irán, pero muy, muy focalizado dentro de Irán. Y bueno, digamos que es un mundo nuevo dentro de lo que se conocía de Irán por este tipo de objetivos a los que apunta, que son sobre todo disidentes, periodistas, y bueno, también realiza algunas acciones muy curiosas dentro del marco de los últimos años, precisamente pues por la pandemia, por ejemplo, tiene una habilidad muy buena para saltar a atacar a farmacéuticas en el momento de la pandemia, porque Irán necesitaba conocimiento igual que todos los países, ese tipo de cosas. Es un actor interesante y justo lo acabábamos de sacar en septiembre y hemos visto que pues eso, que tenía interés probablemente para el evento. Sin duda, es un tema que tiene tirón, como se suele decir, ¿verdad? Y este APT-42 es un grupo de ciberespionaje, ¿no?, respaldado por Irán, que está detrás de una serie de ciberataques. Sí. ¿Detrás de cuáles podría estar?
Tenemos información desde 2015. Cuando Mandiant, de hecho he dicho una palabra, cuando Mandiant gradúa un APT, lo que hace es que durante mucho tiempo, años, ha estado recopilando información. Tenemos constancia de más de 30 ataques, concretamente de este actor. Lo que pasa es que la visibilidad que tenemos de este concretamente, tenemos, digamos, huecos. ¿Por qué? Porque es un actor que, como os he dicho, ataca a la disidencia, ataca a gente dentro del país, con lo cual pues hay que tener una visibilidad muy, muy grande dentro de Irán para ser capaz de cogerlo todo. Con lo cual, de esos 30 ataques que os decía, probablemente hay muchos más que no hemos visto. Pero bueno, tenemos una visibilidad muy buena y sabemos el modus operandi, cómo trabaja, cuáles son el malware que utiliza, en general a quién apunta, y es pues un tema del que sabíamos bastante y bueno, pues así ha sido la charla. Y a nivel técnico, ¿está a la altura de los grandes grupos APTs? ¿Desarrolla grandes herramientas o técnicas especialmente punteras o está en una situación un poco más normal? Es curioso, digamos que consigue sus objetivos, pero no utiliza malware avanzado. De hecho, incluso haciendo la investigación, yo por mi parte, para preparármela, vi que había un malware concreto de Windows que había estado presente en un repositorio de GitHub anteriormente y que ellos reutilizan, digamos. No tienen mucha presencia dentro de los sistemas de sus objetivos. Básicamente lo que quieren es engañarlos a través de spear phishing, recuperar sus credenciales, meterse dentro de sus correos, averiguar alrededor de su entorno dónde están, infectar su móvil si es que pueden, pero con unas herramientas no demasiado complejas y ya, digamos, conocidas. Pero lo que es el tema de malware es un actor que es efectivo, porque consigue lo que quiere sin una necesidad de un desarrollo muy evolucionado a nivel de malware de Windows, por ejemplo. Me viene igual a romper ese mito de que para entrar en determinados sistemas tienes que ser súper técnico, súper puntero y quizás es mejor. Efectivamente. Y yo creo, José, que te lo has pasado bien, que has disfrutado preparando esta ponencia, investigando sobre este panorama de ciberamenazas en Irán, estos actores clave, incluyendo este APT-42. Ha sido muy interesante porque prepararte para hablar en un evento como el CCN, yo llevo más de 20 años trabajando en seguridad, pero no había venido al evento y tampoco había hablado en el evento. Y claro, que te acepten una ponencia sobre un tema tan raro el primer día en la sala grande, para mí lo he pasado bien y sobre todo ha sido una gran responsabilidad. Pero bueno, al final cuando estás dentro del evento, en el escenario, y te pones a hablar y te vas soltando, al final yo digamos que me lo he pasado bien ahí cuando ya he visto que todo fluía y que había gente y que bueno, luego me han dado un buen feedback. Pero sobre todo en esa parte, de prepararlo ya menos. Pues vamos cerrando esta entrevista. Pablo, un tema interesantísimo. Muchísimas gracias, José Alemán, por traernos este panorama de ciberamenazas en Irán y mucho más, que tiene muchas implicaciones en todo el mundo. Que sigan mandando muchas más charlas y contándonos más información de estos actores. Muchas gracias. Muchas gracias.